Bienvenidos. Gracias por estar una vez más en este momento en el que podemos compartir alguna porción de la palabra del Señor. Y esta vez quiero invitarles a fijarse por unos instantes en unas de las porciones bíblicas más reveladoras, más explícitas con relación al- a la posición que tiene Cristo, el Hijo de Dios, en el universo y la relación que debido a eso deberíamos tener con Él. Me refiero a la declaración del apóstol Pablo en la carta que escribió a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11 de ese capítulo 2, 5 al 11 de Filipenses. Pero antes de leer los textos, me gustaría poner como contexto lo siguiente. Yo creo que todos, sin excepción, todos y todas, tenemos algo o alguien que manda en nuestra vida. Y por eso la pregunta que guía esta reflexión es, ¿quién manda? ¿Quién manda? Porque todos tenemos un Señor. El punto no es eh, si servimos a alguien, no. En todo caso, la pregunta sería, ¿a quién servimos? Porque de alguna manera hay algo que determina la forma como vivimos. Algunos eh, están viviendo bajo el señorío o el control del tiempo o del reloj, digámoslo así. Son esas personas que su vida consiste en ir de aquí a allá, de allá a aquí, y de cuando en cuando se dan cuenta que no tienen tiempo para sus familias, para ellos mismos, y mucho menos para Dios. Hay otras personas que están bajo el dominio del dinero. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, cuando su estado de ánimo depende del estado de cuenta de su banco o su situación financiera, determina si está contento o no, o si se siente exitoso o no. Otros viven bajo el señorío del miedo, viven preocupadísimos por lo que va a pasar, si va a pasar, o también preocupados por qué van a decir los demás, si hago esto, si uso esto. Es muy complicado. Y otros también, digamos, que viven bajo el control del orgullo. Hay muchas personas que su vida consiste en mantener su orgullo. Para esos, ganar es más importante que vivir en paz. Por ganar son capaces de dañar eh, su familia, su salud, sus amigos, porque quieren siempre demostrar que eh, son lo más importante o en fin, ¿no? Y por eso les decía que todos tenemos un Señor y esas cosas determinan las decisiones que hacemos. Y creo que justamente en las decisiones es donde podemos tener una idea de quién manda. Piensa, por ejemplo, en una decisión que tú hayas tomado en los últimos días, de cualquier índole. Puede ser acerca de cómo manejar tu tiempo,
puede ser acerca de cómo usar el dinero, puede ser una decisión que hayas tomado con relación a cómo reaccionar si alguien te ofendió o alguien te calumnió. Eh, el punto es, ¿quién crees que mandó en esa decisión que tomaste? ¿Fue Dios que mandó en la forma como actuaste o fuiste tú mismo o tú misma? Bueno, habiendo dicho eso, es donde me parece que reflexionar en lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, puede ser una bendición para nosotros. Porque el apóstol Pablo, según pienso, nos está mostrando en esos versículos la única persona que tiene la autoridad, el señorío, por decirlo de esa manera, para realmente mandar, controlar y decidir finalmente cómo serán las cosas. Y para que no sea un asunto simplemente que yo les diga, vamos a leer los textos y vamos a ir viendo 2 o 3 ideitas prontas, rápidas, que podemos encontrar en estos versículos de la carta a los Filipenses. Miren cómo comienza esta porción en el verso número 5. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, o sea, Pablo está diciendo, eh, traten de pensar como pensaba Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, la misma forma de ver la vida que tuvo Cristo. Fíjense que es interesante porque Pablo va a hablar ahora de Cristo y nos va a decir por qué él recomienda que tratemos de imitar a Cristo en su manera de ver la vida, en su manera de pensar. Pero note que Pablo, antes de decirnos quién es Cristo, nos provoca con la idea de ser como Cristo. Lógicamente, usted tendría que preguntarse, ¿y por qué quieres que yo sea como Cristo? ¿Por qué quieres que piense como Cristo? Que tenga la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Cómo pensaba Cristo? Y entonces, ya que no tiene con esa curiosidad, Pablo entonces comienza a explicarnos y nos dice, mira, es que él, Cristo, verso 6, siendo en forma de Dios, es decir, siendo igual a Dios, otra traducción más correcta, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow, esto es interesantísimo, lo primero que está diciendo el apóstol aquí, que Cristo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, a esa realidad como, como un derecho que tenía, que tiene para reclamar algún tipo de trato o poner condiciones para él llevar a cabo la obra que llevó para nuestra salvación. O sea, Pablo está diciendo, Cristo siendo Dios, ¿m? Siendo Dios, no alguien que aspiraba a ser Dios, no alguien que lo nombraron Dios, sino siendo y Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Y deberíamos detenernos en esa frase del verso 6, porque lo que Pablo está diciendo es,
que Jesús tenía todo el derecho de exigir reconocimiento, adoración, obediencia. Y eso es importante que lo entendamos. Cristo tiene el derecho de venir a tu vida, a la mía, y decirnos: yo quiero que me obedezcas, quiero que hagas lo que yo te ordeno, quiero que me respetes, quiero que me adores, quiero que alinees tu vida con mi voluntad. Y cuando tú digas, ¿pero por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Si soy Dios, soy tu creador. Si soy Dios y te creé, entonces tu existencia depende de mí. Es un asunto de sentido común, es un asunto de, de admitir la realidad. Por eso la palabra dice, solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Es un estado de negación absoluto. Cuando para no tener que responderle a nadie, no tener que dar cuenta a nadie, no tener que decir esto o aquello me controla, entonces digo, no hay Dios. Pero resulta que sí hay Dios. Cristo es Dios. Y siendo Dios, no nos obliga a adorarle, a reconocerle, a darle servicio, a darle adoración. Él no eligió el camino de imponerse en nuestras vidas. Al contrario, dice el apóstol Pablo, Él, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se despojó. Siendo Dios, Él decidió hacerse un siervo. Se despojó, dice Pablo. No está diciendo que dejó de ser Dios. Está diciendo que siendo Dios, se despojó de ese derecho, se despojó de ese privilegio y aceptó un lugar que lógicamente no estaba a la altura de quién es Él, de sus privilegios, de sus derechos naturales por ser Dios. Se despojó. Y Pablo nos hace ver esa realidad que Cristo modela para nosotros. Y entonces el texto no se detiene ahí, sino que dice que ya estando en la forma de ser humano, o sea, Él siendo Dios se hizo como uno de nosotros, y ya estando en esa condición de ser humano, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, hermanos y hermanas, esto es lo que separa la verdadera autoridad de esos intentos que hacemos nosotros de imitar la autoridad, de que somos poderosos, de que tenemos poder para decidir por nuestras vidas. Cristo, a diferencia de lo que hacen los seres humanos, no llegó a ser Señor pisoteando a otros, no llegó a ser Señor imponiéndose, que bien pudiera haberlo hecho, porque Él era y es Dios. Pero según Pablo, Él llegó a ser Señor sirviendo al extremo más bajo que se podía servir, llegando hasta la cruz. La cruz era el método de muerte que tenían los romanos para los criminales más despreciados. Entonces, hay que preguntarnos algo aquí directamente. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Porque la respuesta correcta a esa pregunta no es solo un tema de religión o de teología. Es un asunto muy personal. De eso depende cómo tú vivas. De eso depende cómo tú tomas las decisiones. De eso depende cómo te relacionas con las cosas, con el tiempo, con las personas. El dueño legítimo de mi vida
según el apóstol Pablo, es aquel que primero se entregó por ella. Es decir, Cristo, siendo Dios, pudo habernos dicho a nosotros, ustedes me pertenecen. Pero en lugar de imponer su autoridad, su señorío, en lugar de decir, voy a venir a tu vida a mandar, lo que él hizo fue humillarse al extremo, ir por nosotros hasta lo más bajo para poder servirnos en medio de esa esclavitud. O sea, se hizo uno de nosotros. No se impuso sobre nosotros. Se hizo uno de nosotros. Y se hizo uno para desde nuestra realidad poder ayudarnos, poder servirnos. Es decir, antes de pedirte tu vida, Cristo entregó la de Él por ti. Antes de pedirte que le deje mandar en tu vida, Cristo se entregó a servirte a ti. A servirte. Él nos sirvió primero. Él fue nuestro siervo primero. Él se dio por nosotros primero. Cuando Cristo viene a tu vida y te dice, hijo, hija, déjame mandar, déjame dirigirte, déjame ayudarte, lo está haciendo por dos razones. Primero, porque tiene el derecho, es Dios. ¿Debería un hijo sorprenderse de que su papá o su mamá le diga, hijo, obedéceme? Es tu padre, es tu madre, te trajo al mundo. ¿Quién puede amarte más? ¿Quién puede tener las mejores intenciones para ti? ¿Quién va a darlo todo por ti? Cristo puede venir y sin decir nada más, tiene todo el derecho a decirnos, déjame dirigir, tú eres mío, yo soy Dios. Pero además Él lo hace, porque cuando te dice, sírveme, acéptame, déjame dirigir tu vida, antes de hacer eso, Él puede venir y decirte, yo hice un servicio para ti, yo me entregué para ti, yo fui siervo por ti. ¿Y qué pasó debido a que Cristo decidió tener la autoridad de mandar sobre nosotros, no imponiéndose, sino a través del servicio humilde que Él llevó a cabo hasta la cruz del Calvario? Bueno, lo que Pablo dice es que debido a esa forma de Cristo, Dios, el Padre, decidió confirmarlo una vez más. Ya no como Dios, porque como Dios a Cristo no hay que confirmarlo. Cristo es Dios. Es igual a Dios. No, nadie lo nombró Dios. Él es Dios. Pero al venir a este mundo como ser humano, en lugar de venir a imponerse, en lugar de venir a exaltarse, en lugar de venir a contar lo que él tenía, lo que él hacía, los derechos que tenía, se humilló, fue obediente hasta la muerte, aceptó que el Padre lo dirigiera en todo, hasta el final vivió y murió de manera obediente. Y entonces, dice Pablo en el versículo 9, por lo cual, ¿qué significa por lo cual? Porque siendo Dios no exigió derechos, sino que se hizo un hombre y se hizo obediente y vivió y murió para obedecer a Dios. Por eso, dice Pablo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Dios también. ¿Qué significa? Pablo está diciendo, Cristo tiene la categoría, Cristo tiene el señorío, pero como hombre, porque en Cristo se da la doble naturaleza. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Como Dios, tiene todos los privilegios y derechos de la divinidad, pero como ser humano, como hombre, por la forma como vivió, sometido a Dios, Dios también, dice Pablo, también como hombre, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que el señorío de Cristo es un señorío doble. Es Señor como Dios
y es Señor también como nuestro representante, como nuestro hermano mayor, como el Cristo, como el ungido de Dios, como en el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él también ha recibido de Dios la categoría de tener el nombre más grande que todos los nombres, la posición más exaltada que todos los nombres. Entonces, fíjate bien cómo Pablo lo presenta en este verso 9, es clarísimo. Él pone aquí una especie de secuencia. Primero Cristo se humilló, de esa humillación viene la obediencia a Dios y de esa obediencia a Dios viene la exaltación que Dios le da a Jesucristo. O sea, no es al revés, porque en el mundo de nosotros, natural de los seres humanos, la idea es tú te exalta primero, tú muestra que tú eres el más fuerte, el más inteligente, el más rico, el primero, y entonces todos los demás se tienen que humillar, todos los demás van a reconocer que tú eres el jefe, el poderoso, el que manda, el que puede hacer todas las cosas. Si tú te exaltas, si tú muestras quién eres, tendrás la autoridad. Pero Cristo nos enseña lo opuesto. Cristo nos dice, primero la humildad y luego Dios te va a exaltar. Porque la exaltación, o sea, el poder, el señorío, el mandar, viene de Dios. Eso lo da Dios. Y lo da, ya está claro, en el caso de Cristo, Dios decidió darle el señorío, la autoridad a los que se humillan y le obedecen. Y esto me parece maravilloso, me parece crucial, porque aquí estamos viendo que Cristo no se autoproclamó como Dios, como Señor, no exigió ese título, fue el Padre quien lo selló con su aprobación divina, le dio un nombre que está por arriba de todo nombre. No existe en este mundo alguien que tenga más autoridad que Cristo, más poder que Cristo. Nadie debería decir, yo me igualo con Cristo. Lo que Cristo diga, lo que yo diga es lo mismo. Lo que Él piense, lo que yo pienso es lo mismo. La razón por la que Dios exaltó así a Cristo es para que los demás sepamos dónde está el poder, dónde está la autoridad. Fue Dios que hizo a Cristo el Señor, dice Pablo, el Señor. Entonces, aquí está la respuesta a nuestra pregunta del principio. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién decide al final todas las cosas? Evidentemente, quien decide todo al final es Dios. ¿Quién decidió que Cristo fuera el Señor? Dios. Pablo lo dice en el verso 9, por lo cual Dios lo exaltó. Dios manda. Por más que querramos pensar otra cosa, Dios manda. Vivimos, y dice Pablo que si vivimos o morimos, para el Señor vivimos o para el Señor morimos. Aun cuando creemos que tenemos control, el poder, la autoridad solo la tiene Dios. Y Dios decidió que Cristo tendría el señorío. Por eso, cuando Cristo resucitó, reunió a sus discípulos, en Mateo 28, está claro eso, 18, 19 y 20, y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, en todas partes. Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder. No se puede hacer nada en este mundo, nada, sin que Cristo intervenga en eso, sin que Cristo autorice. Este mundo tiene un solo dueño, un solo Señor, y es Cristo Jesús. No se puede decir que tengo autoridad o tengo poder si no viene de Cristo. Él se lo dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. Quiere aprender a vivir, dice Cristo a Pilato, tienes que aprender de dónde viene el poder, de dónde viene la autoridad. Y antes de irse al cielo, Cristo le dijo a sus discípulos,
yo tengo todo el poder. Yo tengo toda la autoridad. Las personas que quieran vivir con sabiduría, lo que deberían hacer es dejar que yo dirija su vida. Por eso Cristo dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso Pablo entendió tan bien lo que dijo en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3, cuando dijo, todo lo puedo en Cristo. Sin mí, dice Cristo, nada. Todo en Cristo, dice Pablo. Todo en Cristo. Eso debería cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de entender lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro liderazgo, si tenemos en la casa, en el trabajo, donde quiera. No mandamos a los humos. A lo sumo podemos hacer algunas cosas por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, pero el poder lo tiene Dios, el Señor es Dios. Y Él nos ha enseñado que ese poder se obtiene, se alcanza, no imponiéndonos, no tratando de hacer nuestra voluntad, sino siendo obedientes y humildes delante de Dios. Y finalmente Pablo dice que Dios hizo eso de exaltar a su Hijo, a Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que no solo Cristo es Señor, sino que el señorío de Cristo es universal. Mira, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay un lugar donde Él no mande. Y no hay una persona que esté fuera de ese poder de Cristo, porque dice, toda rodilla, así que tus rodillas también están incluidas. Toda lengua, así que tu lengua, la mía, también están incluidas. Confesará que Cristo es el Señor. Así que es un asunto de tiempo. O confesamos ahora, o nos arrodillamos delante de Cristo ahora, o tendremos que hacerlo en otra ocasión cuando tal vez ya no haya oportunidad de salvación. La Biblia nos explica quién es Cristo para que sepamos qué hay que hacer con Cristo ahora. Ahora, si Él es el Señor, ¿por qué voy a esperar para entregarle el control de mi vida? Si Él es el Señor, ¿qué voy a esperar para doblar mis rodillas y decírselo con mi boca? Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, controla todo, porque de hecho lo haces. Dios te exaltó, Dios te dio ese poder y tú eres Dios. Tú diriges mi vida, diriges mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi profesión. Todo eso lo diriges tú. Tú lo mandas, tú me lo diste. Lo pongo en tus manos, el dinero, el tiempo, mi recreación, mis planes, todo. O sea, si no hay nada que se pueda esconder, si no hay nada que se pueda escapar del señorío de Cristo, ¿por qué tenemos rincones oscuros en nuestras vidas o áreas de nuestra vida que no le entregamos al Señor? ¿Qué sentido tiene tener una vida cristiana que le da ciertos momentos a Cristo o ciertos días al Señor? O el sábado sí es del Señor, pero de domingo a viernes, ahí me entiendo yo. Oh, sí, el diezmo, no, eso ahí está, es del Señor, pero lo otro, yo sé cómo lo voy a usar y nadie se mete. Es una idea como de que Cristo es Señor de algunas cosas y el resto la manejamos nosotros. Pues no es así como dice la Biblia. La Biblia dice, hay un solo Señor y es Cristo. Y es Señor porque es Dios y es Señor porque fue exaltado por Dios a esa categoría. Así que al reflexionar así, tendríamos que concluir diciendo claramente que el señorío de Cristo, como hemos visto, es un señorío que no se impuso, sino que se ganó sirviendo. Es un señorío ya confirmado por Dios, sellado
no autoproclamado. Es un señorío que no tiene frontera. El cielo, la tierra, debajo de la tierra, que no hace acepción de personas, toda rodilla, toda lengua. Así que la pregunta ¿es Cristo tu Señor? ¿Ya lo confesaste? ¿Ya te humillaste delante de Él? ¿Ya tomaste la decisión de vivir en obediencia delante de Él? No hacerlo es vivir como si tú controlaras tu vida. Y no es cierto. Un día vamos a despertar con la realidad de que nunca hemos controlado nada. Y nos perdimos la oportunidad de realmente ponerlo todo en la mano del único que puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdalo, Cristo no necesita que tú lo aceptes para ser Señor. Cristo no necesita que le obedezcas para ser Señor. Él es el Señor. Toda lengua lo confesará hoy o después. Pero tú y yo sí necesitamos que el Señor, que tiene el poder y la autoridad, tome el control de nuestras vidas, para que con ese poder nos lleve de victoria en victoria hasta la victoria final. Que Dios te bendiga a entender esta verdad tan importante y tan grande. Vamos a orar. Gracias, Padre, por explicarnos una vez más quién eres tú. Porque eso también nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios y eres el Señor. Ya está decidido, ya está establecido. Ayúdanos, Señor, a vivir reconociendo tu señorío en nuestras vidas. Cada día, cada momento, hacerlo todo para ti, hacerlo todo con tu ayuda. Oh Padre, toma el control de nuestras vidas desde ahora y para siempre. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.